Hola, hoy les vamos a compartir algunas formas de construir un concepto gráfico que nos sirva para comunicar nuestras historias visualmente. El primer paso es obtener inspiración para despertar nuestra creatividad. La creatividad es en esencia la capacidad de hacer conexiones novedosas entre conceptos e ideas y puede surgir de muchas formas, desde una combinación de colores que vimos mientras caminábamos en un parque hasta una imagen llamativa que encontramos en Internet. Cada una de estas formas de relacionarnos con el mundo puede ser una potencial manera de construir nuestro concepto gráfico. Algunas herramientas que utilizamos para inspirarnos son redes sociales de contenido visual como Behance, Tumblr o Pinterest. La siguiente etapa consiste en construir el concepto gráfico en sí. Para esto es buena idea recolectar y organizar las imágenes e ideas que surgieron de nuestro proceso de inspiración y agruparlas según algún criterio en herramientas digitales como Pinterest o en herramientas análogas como los tableros de inspiración o los mood boards. Aquí es importante tener en cuenta que estas imágenes o ideas no se limiten a ser referentes literales de nuestro tema, sino que se relacionen de alguna forma con ellos, así no sea directamente. Esto nos va a permitir expandir las posibilidades de nuestro concepto gráfico. Veamos un ejemplo. Supongamos que el tema principal de nuestra historia es el control sanitario de restaurantes. Esto nos puede hacer pensar en la comida de los restaurantes, en los comensales que la consumen, en los baños que usan, en los implementos de limpieza con que limpian los baños y la cocina, en los inspectores de sanidad e incluso en los ratones que podrían encontrarse si el restaurante no cumple con los estándares necesarios. Si partimos del concepto del ratón, podemos pensar en que a los ratones les gusta comer queso y el queso nos puede hacer pensar en pizzas. También podríamos pensar en los ratones del computador. Esto nos podría hacer pensar en los videojuegos en línea y cuando pensamos en videojuegos en línea podemos remitirnos a la idea del arcade. Juntando el concepto del ratón y el concepto de arcade, podríamos construir una identidad gráfica interesante que transmita las preocupaciones del control sanitario de restaurantes utilizando un estilo 8-bit o de ilustración con píxeles. Y este sería nuestro concepto gráfico. El siguiente paso es entonces crear las paletas de colores que vamos a utilizar para nuestras visualizaciones y para esto es importante que tengamos en cuenta tres aspectos. El primero es que debemos escoger los colores principales de nuestro concepto gráfico según el tema de nuestra historia. Cuando pensamos, por ejemplo, en medicina, se nos vienen a la cabeza los colores azules o verdes. Cuando pensamos en lucha contra la violencia de género, podemos relacionar ese tema con el color morado. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque escoger un color inapropiado podría confundir a nuestra audiencia sobre el tema que estamos tratando o el mensaje que queremos enviar sobre ese tema. Estas son algunas herramientas que hemos usado para crear nuestras paletas de colores. Colors permite escoger unos colores base y recomienda colores adicionales para completar la paleta de forma armónica. Y la de la derecha es una aplicación que desarrollamos en DataSketch que permite cargar una imagen y la aplicación crea una paleta con base en esta imagen y luego podemos ajustar la paleta según nuestras necesidades. El segundo aspecto a tener en cuenta es crear los esquemas de color según los datos que vayamos a mostrar. Hay tres tipos de escalas, las categóricas, las secuenciales y las divergentes. Las escalas categóricas se utilizan para representar categorías, es decir, nombres de cosas que no tienen ningún orden o jerarquía particular. En el ejemplo de la derecha hay dos variables que se podrían representar con una escala categórica. Una es el tipo de financiador de campañas políticas, que pueden ser familiares o puede ser una persona jurídica o una persona natural. Y la otra variable es el puesto al que aspira un político, que puede ser alcaldía, asamblea, consejo, gobernación y JAL. En este caso, la que se representa con escala categórica es el tipo de financiador que se representa con estos tres colores. Las escalas categóricas no deberían representar ningún orden ni ninguna jerarquía en particular y los colores deberían ser claramente distinguibles entre ellos. Las escalas secuenciales son gradientes de un color a otro que sirven para representar variables numéricas que son continuas. Por ejemplo, poblaciones de países, alturas de terrenos, ventas de una empresa. O incluso también sirven para representar categorías ordenadas como los días de la semana o los meses del año. En el ejemplo de la derecha estamos utilizando una escala secuencial para representar la cantidad de leche en litros que se produce por región en Colombia.
Para las escalas secuenciales es importante que el color mínimo, el color que se le va a asignar al valor mínimo, represente y transmita esa sensación de datos más pequeños o de menos datos, y que el color máximo transmite esa sensación de concentración de datos o de datos con mayor valor. Esto se puede hacer con la luminosidad de los colores o con la saturación. Un tip para tener en cuenta al construir escalas secuenciales es que estas escalas suelen ser más llamativas cuando se introduce otro tono en el espectro. Entonces, aunque ambas escalas de esta diapositiva están bien, la segunda resulta un poquito más llamativa visualmente. Las escalas divergentes son escalas de color que tienen dos colores en los extremos y un color neutro en la mitad, y se utilizan también para representar variables numéricas continuas. En el ejemplo de la derecha podemos ver un uso de esta escala. El valor neutro, el de la mitad, es el promedio de participación en unas votaciones que ocurrieron en Estados Unidos, el promedio de todo el país. Los valores morados están mostrando porcentajes de participación mayores al promedio del país y los tonos naranja están mostrando porcentajes de votación menores al promedio del país. Para las escalas divergentes es importante que ambos colores que están en los extremos transmitan la misma fuerza y sean igual de llamativos para que no se perciba una jerarquía entre estos dos, y que el tono intermedio exprese neutralidad. Por eso es muy útil utilizar un gris claro como color intermedio. Estas son algunas herramientas que utilizamos nosotros para crear estas escalas de color dependiendo del tipo de escala que necesitemos. Si quieren revisarlas, los enlaces están en la parte inferior. El tercer aspecto a tener en cuenta es la accesibilidad de las paletas de color que escojamos, porque nuestra historia debería ser igualmente interesante y comprensible para personas que tengan algún tipo de daltonismo o algún tipo de limitación visual. Estos son algunos de los tipos de daltonismo que existen y, como vemos, nuestra escala de color cambia bastante dependiendo del tipo de daltonismo que presente nuestro usuario. Es por eso que debemos tener en cuenta cómo se ven estos colores según cada tipo de daltonismo e intentar escoger colores que sean lo más distinguibles posibles. Estas son algunas herramientas que utilizamos para verificar contrastes de color, Color Review y Vis Palette. Los enlaces están en la parte inferior si desean revisarlas. Finalmente, quiero invitarlos a probar nuestras herramientas de visualización en línea. Las pueden encontrar en datasketch.co. Muchas gracias.